que decir una cosa, que lo que ha dicho Randy es cierto, que fue un llamado también muy grande de llamarle para retomar todo y fue un llamado como que viniera del Espíritu Santo que me decía, llama a Randy, llama a Randy. Y fue algo muy bonito, la verdad. Sí, una gran confirmación eh, para decir que lo que estamos introduciendo hoy aparentemente es una cita divina, algo que Dios quiere que hagamos, y creo que vamos a iniciar una nueva aventura en el espíritu a través de la teología, la filosofía y todas las cosas con énfasis en el arte. Hoy es domingo y estamos en el día 11 de mayo 2025. Quiero recomendarles con todo mi corazón, especialmente para los que tuvieran algún deseo de conocer este tema a la luz del arte, de mi amiga, por lo menos la conozco de hablar en Messenger y estar conversando en chat, no la conozco personalmente. Este libro maravilloso, literalmente es un libro único en su género, eh, y ahora está en español, Salvemos a Leonardo. Y para nuestra hermana que quizá pueda preferir para Latvia el inglés, dudo que esté en el idioma de Latvia. Eh, Puede ser, pero lo dudo. Salvemos a Leonardo, or Redeeming, I think in English, Redeeming Leonardo, por Nancy Pierce. Entonces, este libro no les puedo mandar por PDF porque no lo tengo en PDF, pero pueden comprar el libro en Amazon. Además, hay un libro en Internet que aquí he puesto el link que podría ser de referencia, pero voy a estar haciendo mis propios estudios, pero sirva de lectura por el fray Julian de Cos de Salamanca, Historia de la Espiritualidad, porque vamos a dar algunos matices de historia, eh, digamos, el marco a través de los siglos de lo que vamos a estar viendo es la historia, y por supuesto dentro de la historia la teología espiritual eh, y su relación con la criada de la teología. Podríamos decir que la teología es la reina de las ciencias y su criada es la filosofía. Bíblicamente, la filosofía y la teología trabajan mano a mano. La Biblia es como el manto sin costura de nuestro Señor, eh, porque es una sola palabra. En realidad, la Biblia es 66 libros, o si usted lo ve en una forma contando los salmos, que son 5 libros de salmos, la Biblia es un libro de 70 libros, de múltiples libros, pero es un solo libro, es una palabra, la palabra de Dios. Entonces, esta unidad, aunque hay muchas espiritualidades o corrientes espirituales cristianas, porque nuestro énfasis va a ser la, la espiritualidad cristiana, y hay muchas espiritualidades dentro, diferentes carismas dentro del cristianismo. Eh, como la Biblia es un manto sin costura en ese sentido, no necesitamos
filosofías de ninguna otra religión, ni griego, ni secular, ni musulmán, ni budista, ni nada, porque la Biblia es un libro de teología y contiene su propia filosofía. Así lo veo yo. A pesar de esto, los teólogos cristianos han sido a veces demasiado influidos, excesivamente influidos en muchos casos, o en otros casos, quizá influidos para una cosa de bien, porque no digo que toda la filosofía de las otras religiones en su totalidad esté mal. Pero solo hay una filosofía que está completamente ligada al que es la verdad viviente, que es Jesucristo. Él es la verdad. Dios es la verdad. Entonces, estos son los libros de texto que recomiendo. Es maravilloso este tratado. Es un libro grande de Nancy Pearcey que trata, y con Antonio en otros momentos hemos estudiado algo de este libro, pero no teníamos el libro en español. ¿Alguna pregunta sobre estos materiales? ¿Van a poder bajarlos en el sitio asincrónico que les voy a mandar un link, un acceso para que accesen el curso gratuitamente en el sitio de web de nuestra misión? ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Teología espiritual, filosofía y tapanta. Tapanta, para los que no me conocen, es griego, significa todas las cosas. Entonces, todas las áreas de vida y pensamiento están relacionadas a la teología espiritual y la filosofía bíblica. El desarrollo del pensamiento cristiano primitivo no se produjo en un vacío, sino que estuvo profundamente influenciado por las ricas tradiciones intelectuales de la antigua Grecia. La filosofía griega, en particular las obras de pensadores como Platón, Aristóteles y los estoicos, desempeñó un papel significativo en la configuración de la teología, la ética y la cosmología cristianas. A medida que el cristianismo se expandía por el mundo greco-romano, los primeros teólogos cristianos buscaron, y aquí está la cosa, y aquí es donde entraron muchos errores. Como dice, buscaron reconciliar su fe con las ideas filosóficas que habían dominado el panorama intelectual durante siglos. Obviamente, en el contexto de Pablo, por ejemplo, en Atenas, Pablo tenía que tener roce con los filósofos griegos, porque eso era su contexto. Y por supuesto, muchos de los primeros convertidos, especialmente de los pocos que eran intelectuales y nobles, y eran pocos, pero había algunos nobles y algunos intelectuales y filósofos que se convirtieron, trajeron su bagaje de su cosmovisión y su filosofía y lo colocó dentro del cristianismo, y eso introdujo bastante de lo que podríamos llamar neoplatonismo. Disculpe, yo no sé si ustedes lo escucharon, pero estaba entrando una llamada que trató de interrumpir la reunión. Y esta cita aquí no es que yo creo exactamente como dice la cita,
Pero es importante que comprendamos eso porque debemos preguntarnos y debemos cuestionar si es necesaria la filosofía de los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles y los filósofos para el verdadero cristianismo bíblico y su espiritualidad. Yo diría, a nivel de rajatablas, que no. Sin embargo, hubo mucho roce y hubo mucho contacto y hubo mucho sincretismo y hubo algún impacto positivo, pero mayormente hubo mucho impacto negativo que impactó la espiritualidad cristiana por influencias de Filón, de Platón, de Aristóteles, a través de Aquino, Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. Vamos a estar examinando un poco de esto a medida que avancemos en lo que estamos estudiando. Pero tengamos esta pregunta en mente. ¿Es cierto lo que dice Randy Sperger, que la Biblia es un libro y es una sola palabra, con 70 libros, pero es una sola palabra? De hecho, Jesús se llama el Logos, la palabra, y contenido en esta palabra, la Biblia de Génesis a Apocalipsis, con sus 66 o 70 libros, como usted quiere dividirlo, digo por los 5 libros de Salmos, que podríamos verlo como 70. A mí me gusta eso porque sería entonces el libro escrito por Dios a las 70 naciones, a todas las naciones. Es la ley de Dios y la palabra de Dios para todas las naciones. Quiero iniciar nuestro pensamiento. Quizá yo no recuerdo, a veces no recuerdo qué es lo que he estudiado con quién. Para algunos esto puede ser un repaso, pero creo que esta palabra aquí de Jesús es muy importante, y cuando estudiamos la filosofía y la teología tenemos que empezar con un referente, con un punto de partida. Y aquí Jesús, en sus declaraciones de los, creo que son 10 ayes o 8 o 9 ayes, no recuerdo cuántos ayes cuando Jesús dice: ay de vosotros, escribas, ay de vosotros, intérpretes de la ley, ay de vosotros, fariseos, etcétera. Vamos a leer este texto de Lucas 11, 37 al 54 para que tengamos el contexto. Y vamos a concentrarnos en versículo 52, porque aquí hay una declaración filosófica, teológica muy profunda de Jesús, que muchos no entiendan. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo: maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Él dijo: hay también de ustedes intérpretes de la ley, los nómicos, los nomos de la ley y nómicos intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Suena como el gobierno de Estados Unidos, de Costa Rica, de España o todos los estados modernos, ¿no? Nos cargan de cosas que no podemos cumplir o cuesta cumplir. Son peores que los fariseos y los intérpretes de la ley, porque son hasta peores intérpretes.
Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de los profetas derramada sobre la fundación, desde la fundación del mundo, se le cargue a esta generación. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios, sí les digo que les será cargada a esta generación. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y a los que estaban entrando se lo impidieron. Quería leer todo el contexto para que ustedes agarraran el contexto de este versículo. En realidad deberías leer todo el capítulo 11 de Lucas. Pero queremos concentrar en medio de todas estas reprensiones de Jesús a los líderes de su época, especialmente a los abogados. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Quizá el problema principal del hombre moderno es un problema epistemológico, es un problema de conocimiento. Y es una de las áreas más discutidas, más difíciles. Es la cuestión si podemos conocer, qué podemos conocer, qué es, qué es los límites del conocimiento. Y dice que ellos, los abogados de la época de Jesús, quitaron la llave del conocimiento. Cuando la Biblia habla de una llave, debemos preguntarnos qué es la llave. ¿Qué es la llave que quitó o quitaron los intérpretes de la ley, que cerró? Y Francis Schaeffer fue el primero quien me alertó a que en toda la tradición de la historia de la filosofía, hasta el tiempo, pongamos, en la época de Nietzsche quizá, todo previo a Nietzsche, todo filósofo buscaba el campo de conocimiento como un círculo, y este círculo incluía todo el conocimiento posible dentro de su círculo. Su sistema de filosofía abarcaba, podríamos decir, tapanta en teoría. Eso se llama el campo de conocimiento. Por supuesto, desde la perspectiva de Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas pertenecen a los hombres. Entonces, el círculo de conocimiento posible al hombre es el campo de conocimiento. Entonces, lo que Jesús está diciendo, que estos abogados, y prácticamente podríamos decir que los fariseos y los saduceos hicieron lo mismo, pero por alguna razón está clavando la estaca o la cuña en el corazón de los abogados aquí, que quitaron la llave del conocimiento. Es decir, una llave es para abrir una puerta y metemos la llave
la llave de Randy, mi nombre es Randy, la llave de Randy abre la puerta de Randy. Bueno, esta llave que Jesús no menciona cuál llave es. Creo que Él está esperando que nosotros entendamos. Y no les costó, les digo, a los teólogos y los filósofos, hasta el día de hoy, les ha costado entender qué es la llave que abre el campo de conocimiento. De hecho, podríamos decir, la llave de la fe bíblica abre el campo de conocimiento limitado por el Creador, que es Dios. De todo lo que el hombre puede conocer. Y como dijo Juan, el apóstol Juan, vosotros tenéis una unción del santo y entienden todas las cosas o saben todas las cosas. Juan no está diciendo que los cristianos entienden todas las cosas, sino que sabiendo que la llave de la fe, porque la llave es fe en el sistema bíblico dentro de un solo creador, abre el campo del conocimiento permitido por Dios. Entonces, teóricamente, Juan está diciendo, al tener el Espíritu Santo, al tener su palabra, fe en él, tenemos en teoría la posibilidad de conocer todas las cosas. Abre el campo de conocimiento. Pero el campo de conocimiento limitado por Descartes, que dijo cogito ergo sum, él limitó el conocimiento y empezó a achicar el campo de conocimiento. Él es el filósofo que abre la puerta a la filosofía moderna, Descartes. Al empezar con la mente humana, él automáticamente limitó el conocimiento y limitó el campo del conocimiento a la mente humana. Y en vez de abrir el mundo, el hombre moderno no ha abierto el universo, al contrario de lo que acusan los cristianos, han achicado el mundo teórico del hombre y el hombre queda aislado, cortado de la realidad de la creación, cortado de Dios, cortado de tantas realidades y cortado de su antropología. No conoce a sí mismo tampoco, porque no sabe de dónde viene, no sabe quién es y no sabe dónde va. ¿Por qué? Porque el hombre moderno, a partir de Descartes y otros filósofos después, empezaron a limitar el conocimiento o a la parte sensual o sensorio o la mente humana. No abrió el universo, lo que hizo fue achicó el universo y la posibilidad de conocimiento, y eso nos lleva al colapso epistemológico de la modernidad, la postmodernidad y el postmodernidad. Con razón, hay tantas veces en la Biblia, 86 ayes en toda la Biblia. Es un estudio que no vamos a hacer, pero es muy interesante. Los 46 ayes en el Nuevo Testamento. ¿Qué estudio? ¿Qué es esto? Y los ayes o los ay de 53 en la Biblia y 32 en el Nuevo Testamento, donde el texto dice, ay de tal cosa. Y en el libro de Lucas, 14 veces aparece la frase, ay de los fariseos, ay de los abogados, etcétera, etcétera.
Y cuando estudiamos esto, lo que estamos viendo no es que Jesús es una persona o Dios una persona enojada, Él está reaccionando a lo que es la consecuencia de cerrar y quitar la llave de la fe bíblica de las masas. La consecuencia, podríamos decir eventualmente, es la cultura de la muerte y la muerte del hombre. Con razón, hay tantos ayes. Entonces, viendo esto gráficamente, la relación entre la fe y el conocimiento, si este círculo aquí grande es el campo permitido al hombre, la llave que abre este campo es la fe. Pero alguien puede decir, pero ustedes tienen la fe cristiana, yo no creo en esto. Ah, bueno, pero usted también tiene que operar por la fe. Todo hombre, guste o no, manipulador como es, especialmente los seculares, van a decir, no, ustedes los evangélicos y los católicos, ustedes son de la fe, yo no creo en esto. Bueno, usted también, Señor, es religioso porque todo hombre tiene que partir de una fe, un referente final, y este referente es la llave que abre el campo de conocimiento de su propia fe. Y en el caso del hombre moderno, este campo está achicado. Achicado porque su propia fe mal puesto en un ídolo le ha achicado la realidad, el campo de la realidad, y ha torcido la realidad. De ahí todo el colapso epistemológico, que creo que fue en 1983, creo que fue el año que declaró Webster el año de la posverdad. Creo que fue 83. La verdad ha muerto, el conocimiento ha muerto, entonces todo el mundo habla de mi conocimiento, todo referente a mí, porque ya no hay un campo universal del conocimiento que hubiera habido en un contexto de fe en el Dios creador. Ya el campo de conocimiento es tan achicado que es la mente de un ser humano individual. Yo tengo mi conocimiento, mi verdad, y usted tiene su verdad. Estamos en un momento terrible en el sentido epistemológico. Y hoy estamos como retomando, Antonio, estamos como echando bases para algunos puntos para seguir adelante, porque eso son cosas que en algún momento yo creo que hemos estudiado. A mí me gusta mucho la frase que se dice que el originador fue San Agustín, pero lo usó mucho San Bernardo de Claraval y Guillermo de Santiere. Es la frase fides quadens intellectum, y significa la fe buscando entendimiento. Es una declaración maravillosa que San Agustín llegó a entender, que es la fe, y podríamos decir la llave que persigue el entendimiento, el conocimiento. Pero llega al rebrotar firmemente el humanismo en la época de San Bernardo y Guillermo de Santiere, porque están en la misma época de San Anselmo, que para mí no era tan santo.
Pedro, no, Anselmo no. Aquí puse un error. Es un error. Debe decir San Abelardo. Yo no sé si los papas declararon a Abelardo santo o a qué nivel tiene. Eso es un error. No es Anselmo. Anselmo más bien está en el campo teológico de San Agustín. Es Abelardo. Y Abelardo dijo lo opuesto. Intellectus quadens fidem. Es decir, busco entender primero para lograr a creer. Abelardo, como buen humanista que era, pone la cosa al revés. En su libro, Sic et non sostenía que la fe religiosa debería ser limitada a los principios racionales. Es decir, la fe parte de lo que es mi razón y lo que yo puedo entender, y edificando de la razón, de lo que yo puedo por los sentidos conocer, edifico mi fe hacia arriba, hacia Dios. Entonces voy poniendo mis tejas, como dijo el famoso apologeta evangélico Van Til, voy poniendo mis tejas hacia arriba, hasta desaparecer en el cielo azul. ¿Por qué? Porque nunca voy a alcanzar a Dios, empezando con mi entendimiento y la vida sensorial. Entonces, esto enojó mucho a San Bernardo y Guillermo de Santiere, que eran dos místicos, teólogos por excelencia en la teología espiritual del orden de los cistercienses, y empezaron a pelear y hacer debate entre Abelardo, no San Anselmo, voy a cambiar esto, Abelardo y ellos sobre cuál es primero, la fe que busca entendimiento, o es que el entendimiento, intellectus quadens fidem, es que el entendimiento me lleva a la fe. Y hay mucha apologética evangélica, que yo no estoy de acuerdo, que también son más en el campo de San Abelardo o Pedro Abelardo, que en el campo de Agustín, Bernardo y Guillermo de Santiere. Y creo que voy a tratar de convencerles en este curso que tenían razón Agustín, Bernardo y Guillermo de Santiere. Aunque en la historia ganó el debate aparentemente por las masas, ganó el debate Abelardo. Y eso es otro punto. Por ganar un debate y ser más popular que el otro lado, no hace que quien gana el debate o gana el pleito tenga razón, porque creo que el tiempo revela que Abelardo y después el famoso Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino y Abelardo están en el mismo campo. El punto de partida en la teología y la filosofía es determinante, y no puedo enfatizar eso con más fuerza. Donde usted empieza es y limita el tamaño de tu universo y tu campo de conocimiento, o es Dios y su mundo y su creación, como dice la Biblia, en el principio Dios,
o usted tiene que empezar con el hombre, la mente del hombre, o con la criatura, y donde usted empieza, su punto su referente es su Dios, por definición. Ahí está el peligro. Y por eso Juan el apóstol dice, hijitos, cuidaos de los ídolos. Ojo los ídolos. Y aquí hay una idolatría en el punto de referente o el punto de partida muy sutil, y hay millones que han caído en este error. Es un error teológico, filosófico. Entonces, Abelardo, dotado de su penetrante y ingenio lógico y dialéctico, eso es una cita de, creo que de Wikipedia, se mantuvo en la cuestión de los universales una postura más bien nominalista. Otro término filosófico, nominalista, empieza como Aristóteles con las cosas individuales, nominalismo. Por cuanto no daba al universal otra existencia real que la de los individuos, de los que se predicaba y de los que era signo o nombre. Según él, los universales no son ni cosas, res, ni simples fonemas, voces, sino nombres. De ahí usted puede ver la raíz de la filosofía nominalismo o nominalista, con significado. Teoría que puede considerarse precursora de la teoría de Guillermo de Ockham, que era otro nominalista. En cuanto tanto los universales como entidades lingüísticas y lógicas, su afirmación ambigua en realidad de que en ética lo que más cuenta es la intención o conciencia, le acerca también en cierto modo a Kant. Entonces ya estamos llegando a Kant desde muy atrás, en principio con Abelardo, ya la semilla maldita de Kant y la pintura de Antonio, el hombre kantiano, que después cambiaron el nombre a un nuevo nombre que Antonio nos va a contar, siempre se me olvida el nuevo nombre. Bernardo de Claraval, reformador de Cister y un hombre sumamente místico y espiritual, uno de mis favoritos porque sus escritos sobre el texto de Cantar de los Cantares son maravillosos. Yo tengo todo el libro de los sermones, que creo que son 83 sermones de Bernardo de Claraval sobre Cantar de los Cantares. Se opuso decididamente al enfoque dialéctico y racionalista de la filosofía de Abelardo. Y los sínodos de Soissons y de Sens condenaron algunos de sus tesis teológicas. Qué interesante que en su época hubo sínodos que condenaron las posturas de Abelardo, pero a lo largo del tiempo ganó el campo de Abelardo a través de Tomás de Aquino, porque Aquino también recoge la filosofía de Aristóteles y hace un gran sincretismo con la Biblia. Que más adelante podemos hablar más de Aquino. Un teólogo muy respetuoso y respetado y importante, y un hombre
que realmente amaba a Dios, pero para mí cometió errores muy importantes. El pensamiento paulino y la sabiduría. Y quiero que vayan notando este teje y maneje entre la teología bíblica y los filósofos. Entonces, siempre hay una relación en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en la teología de Pablo entre la filosofía y la teología. Y lo vemos plenamente en el famoso encuentro de Pablo en el Areópago. Dice en el versículo 16 que su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. A veces mi espíritu también se enardece porque veo en el hombre moderno ídolos sin fin. Ya no son los ídolos quizá de los estatuas de dioses en el Areópago, pero el hombre moderno es el más grande creador de mitos de todos los tiempos. Y podemos comentar eso más adelante. Pablo predicaba la resurrección de los muertos por medio de Jesucristo y se gloria, según Gálatas 6, en la cruz. Pero hay algo que quiero mencionar aquí que recién estudiando un poco de la teología franciscana y creo que elementos muy buenos de su teología, porque es una teología encarnacional muy profunda, y la relación de San Francisco de Asís y los teólogos franciscanos que le siguen, su relación con la creación, con las criaturas, es importante porque curiosamente, en realidad no es curioso cuando lo pensamos. Francisco de Asís enfatizaba más Navidad que el día de la resurrección. Y los teólogos franciscanos dicen que si Adán no hubiera caído, aún así Dios se hubiera encarnado en hombre. Quiero que me escuchen. Y debemos discutir eso teológicamente. Quizá yo estoy equivocado, pero a mí me está sonando eso. ¿Por qué? Pongamos que Adán y Eva no hubieran caído. Lo que dicen los teólogos franciscanos, aún así, la segunda persona de la Trinidad se hubiera encarnado por otra razón, porque la razón de la encarnación no es solo salvar al hombre, es mucho más grande que esto. Oiga lo que dicen, porque así Dios manifestó su amor y el deseo de tener amistad y relación amorosa con sus criaturas, especialmente los hombres. Es decir, Dios al crear el universo, Dios quiere tener una relación con sus criaturas. No es que Dios necesita el universo, porque como la comunidad de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es, como dice en latín, estaba en el carro hablando con mi hija, porque hoy en la iglesia yo usé una palabra hace como una de las palabras de las características de Dios. Y todo el mundo dijo, pero ¿qué significa esta palabra hace? Yo pensaba que era español, pero resulta que hace
viene de la palabra más conocido, aunque no muy conocido en español, que se llama hacedad. Y podríamos hablar de la hacedad de Dios. Eso significa que Dios es autoexistente, autosuficiente. Dios no necesita nada ni nadie exterior a Él. Eso significa su hacedad. En latín son dos palabras, AC, que Dios es AC, autosuficiente, autoexistente, como él dijo a Moisés, yo soy quien soy. Y eso es una declaración filosófica de su hacedad. O cuando Jesús aparece a Josué como teofonía en la conquista de Jericó, creo que es Josué que dice, ¿y tú quién eres? ¿Eres con nosotros o con los otros? Y dijo, no estoy con ninguno de los dos. En realidad, dijo, yo vengo como el capitán del ejército del Señor. Eso es una expresión de la hacedad de Dios. Tú tienes que ponerse a mi lado, Josué. No es que yo estoy contigo o estoy con los otros. Yo hago lo que yo hago porque yo soy Dios. Eso es algo de la hacedad o que Dios es hace, autoexistente. Pero este Dios autoexistente crea el universo no solo. Él sabe que el hombre va a caer y va a necesitar redimir por medio de su Hijo encarnado, pero su Hijo no se encarna solo para salvar, se encarna porque quiere tener una relación de amistad y amor con todas sus criaturas, especialmente con el hombre. Hermoso, hermosa teología, y es hermoso porque explica por qué San Francisco de Asís tenía este elemento que tienen muchos pintores y artistas. Él veía algo cuando él veía la creación, no veía solo cosas físicas, veía criaturas creadas por Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, de verdad, la encarnación. Indudablemente en la segunda persona de la Trinidad, en teofonía, que caminaba con Adán en el huerto, en el frío del atardecer. ¿Por qué? Porque quería tener una relación de amistad y amor con su hombre y con su creación. Hermoso. Y creo que los evangélicos modernos han perdido mucho de esta. Yo recuerdo cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, en mí parte de la expresión de esta llenura fue un nuevo y fresco enamoramiento con la creación, con las flores. Empecé a ver las flores diferentes, la creación en una forma diferente. Mi interés aumentó y fue como una bendición que Dios me dio. Ahora, quiero terminar esta parte teológica hoy con algo que hemos visto y Leo y Laura lo saben muy bien, con la regla apostólica, solo porque la regla apostólica da una visión filosófica, espiritual,
muestra la importancia de la creación y de Tapanta, muestra la importancia de todas las naciones, como vemos aquí en este dibujo de la regla apostólica, y muestra los elementos de una visión apostólica, yo diría de toda la Biblia y todas las cosas, porque la regla apostólica, hay 3 lugares en el Nuevo Testamento para los que no me han escuchado antes. En Filipenses 3, 8 al 17, se define la meta, que la palabra ahí es scopos. O sea, la meta de la espiritualidad, la meta de toda teología espiritual es el scopos, y el scopos es conocer a Cristo y el poder de su resurrección, según Pablo. Los brazos de la cruz son la otra parte de la regla apostólica, que tiene que ver con esta regla de Pablo de siempre predicar Cristo donde no se nombraba el nombre de Cristo, y de poner entre pantata etne todas las áreas. Según Efesios 1:10, Cristo quiere unir cielo y tierra en todas las áreas en su Hijo Jesucristo. Y aquí identifico 10 áreas entre las cuales artes, literatura y música, las artes están como una de las esferas. Identifico aquí 12 esferas de dominio, y el camino a discipular y conocer las esferas es el camino de la cruz. Entonces, la regla apostólica, 3 lugares donde el griego usa la palabra canon, es Gálatas 6, la regla de la cruz. 2 Corintios 10, 16, la regla de la obra de alcanzar los no alcanzados. Y agrego después la visión de la soberanía y dominio de Jesucristo en todas las áreas. Y la tercera regla es la regla de la cruz. 3 lugares en el texto griego que usa la palabra canon o regla. Muy brevemente, eso lo llamamos la regla apostólica. Y nota que nos limita en 3 áreas. El camino de la espiritualidad siempre en el cristianismo es la cruz. La meta de la espiritualidad es conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y la tarea de la espiritualidad en todas las diferentes áreas que Dios nos llamó, que si Dios nos llama a ser economista, que esta economía que aplicamos sea aplicada para discipular a todas las naciones. Que nuestro sistema de educación bajo Dios sea aplicada para conocer a Dios, conocer su camino y educar a todas las naciones. Que el camino del gobierno civil de todas las naciones sea para que todas las naciones conozcan a Dios y sus gobernantes comprendan que la cruz es el centro de la historia y que ellos individualmente también deben ir buscando ser como Cristo en su justicia y su ley al gobernar la nación. Y en todas las áreas, todo va juntos en un sistema de pensamiento,
Y podríamos tener aquí abajo de la cruz alfa y omega, principio y fin, que no lo puse, voy a agregarlo, porque es en él que empezamos. Alfa, él es el autor de nuestra fe y nuestra espiritualidad. Y aquí arriba podríamos poner omega, el fin de nuestro camino. Y aquí Dios marca nuestra misión. Y si nuestra misión es arte, pintura, que sea integrada esta filosofía y esta teología en nuestra arte y pintura. Quiero terminar hoy y por supuesto la necesidad que todos debemos tener de dirección espiritual para que no nos desviemos del camino. Necesitamos amigos, lo que los celtas llamaban Aram Charam, amigos de alma, que nos ayuda a no desviarnos del camino, sino son amigos que nos ayudan a seguir al scopos, a la meta. Ahora, para terminar hoy, quería introducir una nueva amiga, un misionero nuestro, Junior Rojas, me informa que sí la mencioné en el entrenamiento de hace años. La famosa, bueno, no tan famosa, más bien ha sido olvidada, pero ahora la están trayendo a la vista. Lillian Trotter, y me llama la atención, Antonio, que esta misionera era un artista místico, mística, y ella fue instruido por su mentor John Ruskin sobre una forma como contemplativa de ver la creación, de ver los paisajes, de ver las flores, de ver los animales, de ver las personas. Muy, muy linda y me hizo pensar mucho en Antonio porque esta pintura era una experta en el uso de color como fue su mentor John Ruskin. Resulta que Ruskin era el crítico de arte y un polímata, un genio en su época, más conocido, y él discurría y daba conferencias sobre muchos campos de pensamiento, pero era un crítico de arte y un mentor de varios pintores importantes. Y cuando la mamá de Lillian tiene un encuentro en un hotel con Lillian, ellas andaban en vacaciones en Venecia, encuentran en el hotel Ruskin, y la mamá, como ella era una mujer pudiente, rica, ella le escribe una carta, una nota, y lo pasa por los oficiales del hotel, que ella quería que él examinara el arte de su hija, con la esperanza que quizá iba a ver ese talento que la mamá de Lillian creía que su hija tenía. Y cuando Ruskin, como no muy interesado, pensaba que era otro cualquiera, empieza a examinar las pinturas de Lillian hecho en acuarela, él dice que, wow, esta chica tiene un talento nativo increíble. Y dice, eventualmente a conocerla,
él dice, Lillian, tú puedes ser la pintora más destacada en toda Inglaterra en tu vida, pero tienes que dedicarse 100% solo a la pintura. Y Lillian entra en una crisis tremenda en este momento porque Dios también la está llamando a servirle a Él en evangelización, discipulado y misiones. Y ella pasa no sé cuánto tiempo, unos meses o un tiempo más largo, siendo mentoreada por Ruskin. Ruskin la invita a ir a su mansión y ser discípula de él en su pintura. Y ella está como en una lucha dentro de sí, si me dedico solo a arte y pintura o me dedico a un llamado a las misiones. Y al final ella opta para el enojo y el desengaño de Ruskin. Lillian Trotter opta por ir de misionera a Argelia y funda la banda misionera de Argel, que es o Algiers Mission Band. Ella fue rechazada por la misión. Aquí está North African Mission. En su momento fue rechazada porque Lillian tenía un problema de corazón y la misión al norte de África dijo, Lillian, usted tiene un problema de salud, no podemos aceptarla como misionera. Entonces ella decide, bueno, no me aceptan, voy de todas formas. Dejó todo, logró reclutar 2 otras mujeres y van las 3 solas a un país musulmán en el norte de África. Pero Lillian nunca el resto de su vida deja de corresponder con Ruskin, no deja de tener su amistad con Ruskin y empieza a pintar las bellezas de la cultura, las flores, los escenarios, no sé cómo se dice, landscape en español, los paisajes tan hermosos del norte de África, montañas, desiertos, camellos, y llega a ser, para mí, una pintora mejor que se hubiera quedado dedicando a solo el arte. Ruskin, aquí está un autorretrato de Ruskin. Ruskin también pintaba mucho en acuarela. Era un hombre escritor, crítico de arte, era favorito de Mahatma Gandhi, tenía sus matices de socialismo cristiano en su época. Todavía creo que Marx todavía no había llegado, pero había un socialismo ahí. Y aquí tenemos, ella llega a ser aprendiz de Ruskin y aquí ella dice aprendiendo a ver. Y eso es lo que quiero decir como para terminar hoy la charla, que la contemplación y la espiritualidad está íntimamente ligada al arte,
porque los mejores pintores y artistas son en su nivel contemplativo. Ellos van más allá de la superficie y decía Ruskin desde una cosmovisión cristiana que el artista tiene que no solo ver el objeto, sino que ver qué es la verdad y pintar la verdad del objeto y qué es la verdad, por decirlo, místico, teológico, espiritual del objeto. Y uno ve en el arte, la pintura de Lilian Trotter, mucha semejanza a la pintura de Ruskin, su maestro. Pero Lilian se destaca como mística, vidente, escritor y misionera combinado. ¡Qué paquete! Yo estoy inspirado con esta mujer, fundadora de, podríamos decir, una orden misionera al norte de África y pintora por excelencia. Un día, y termino con esto porque esto me tocó mucho. Ella estaba un poco deprimida y estaba viendo las abejas y las flores. Y nota, porque ella combinaba una mística en escribir, una mística en su pintura, inclusive más adelante vamos a hablar de su relación con los místicos sufis en el norte de África. Dice, una abeja me consoló mucho esta mañana con respecto a la inconsistencia que me preocupa en nuestro trabajo. Porque ella notó que la abeja era muy inconsistente, brincaba de flor en flor, solo quedaba un ratito en una flor y brincaba a otra flor, y ella sentía que su propia obra era un poco así, inconsistente. Parece que hay tanto por hacer que nada se completa a fondo. A veces me siento así en las misiones y tantos quehaceres. Si el trabajo estuviera más concentrado, como debe ser en las misiones educativas o médicas, habría menos de esto. Pero parece que solo tocamos almas y las dejamos. Y esto era lo que hacía la abeja en sentido figurado. Revoloteaba entre unas ramitas de zarzamora, rozando las flores, aquí y allá, con mucha cautela, pero inconsistentemente. Con cada toque dejaba nota lo que ella está diciendo. Que esto sea una marca de nuestra vida, dejaba vida, vida, vida. A medida que los milagrosos granos de polen se transfieren al lugar donde podían iniciar la primera primavera invisible. Solo tenemos que asegurarnos de estar sobrecargados como las abejas con vida potencial. Ese polen del espíritu, aunque parece que no logremos nada porque tocamos algo aquí y algo allá, estamos dejando vida, 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 porque estamos en unión con aquel que es vida. Y esto es el secreto de Lilian Trotter, que era una persona que caminaba con Dios en una teología espiritual profunda, una visión de ver a Dios en la naturaleza y luego dejar que Dios le hablara por la naturaleza. Es Dios y su eternidad quienes harán el trabajo. Sin embargo, Él necesita a sus abejas errantes y desorganizadas,
como a veces somos nosotros. Lillian Trotter escribe en su diario esto y a veces en su diario dejaba una pintura y una reflexión. 9 de julio 1907. Qué hermoso. Y quiero que noten, amados hermanos, esta vida lo integral que es filosofía, teología espiritual, una visión contemplativa de las cosas, de la Biblia y de la. Es que, como dice Vishal Mangowadi, Dios ha escrito por lo menos 3 libros. El libro de su revelación, que es la Biblia, el libro de sus obras poderosas hechas en la creación, que como Francisco de Asís y Lillian Trotter veían a Dios en todas las cosas y que Dios les hablaba de todas las cosas. También de la gente, vamos a ver que ella tiene también una mística de ver algo en la gente y escribir sobre la gente, pintar la gente. Vemos entonces una vida integral, filosofía, espiritualidad y expresión de eso, en este caso en arte y misión. Y lo mismo puede pasar en cualquiera de las esferas, aún en la política, aún en la agricultura o en cualquier lado, si lo hacemos caminando con Dios. Bueno, con esto hay más material, pero creo que he hablado mucho y vamos a abrir el tiempo para preguntas, comentarios. ¿Están ahí todavía? Estamos. Quiero que sepan que voy a poner algunos materiales en el sitio de web de Lillian Trotter, si le interesa, y todo lo que hablo, voy a poner algunos materiales para que lo puedan bajar o lo puedan ver, o si le faltan una lección, también lo puede ver después. Muchas gracias. Randy, hola, buenas tardes. Randy, yo te escribí para que tal vez podríamos ayudarnos a responder esas preguntitas. ¿Cuáles preguntas, Laura? Te puse si podrías definir las palabras misticismo, contemplativo, por aquello de los que no, para no haber malos entendidos, Randy. Ok, muy bien. Trato de no usar la palabra místico, pero se me escapa de vez en cuando. Inclusive yo tengo un libro de definiciones por el creo que es uno de los historiadores evangélicos muy importantes, y él define místico como una persona con una relación vivencial, real con el Espíritu Santo. Nada más ni menos. Desgraciadamente, a veces como evangélicos, tenemos miedo de palabras y con buena razón, porque hay gente rara, gente que no estamos de acuerdo. Entonces, por eso yo trato de usar teología espiritual, Laura, en vez de místico, para evitar estos malos entendidos. Ok. ¿Y la parte contemplativa? A veces nos enredamos y complicamos con la palabra
contemplativo o contemplación. Podemos ir a un texto, uno de mis favoritos para hablar de esto, de Salmo, creo que es 27. Creo que es Salmo 27. Ajá. Versículo 4. Un salmo, creo que davídico. Sí, Salmo de David. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Qué curioso, dice, una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para que contemplar, vamos a verlo en el griego, la palabra contemplar, y creo que esto nos da una pista a la vida de Lillian Trotter como pintor y como misionera contemplativa. Dice, Casá o Hasá, es más pronunciado Hasá, que quiere decir mirar fijamente, a mentalmente percibir, contemplar, complacer, específicamente tener una visión de contemplar, examinar, mirar. Entonces, cuando nosotros miramos fijamente la palabra de Dios o fijamente una flor, en cierta forma, si nos aquietamos nuestro espíritu y mente y tratamos de conectarnos con el Espíritu Santo, estamos moviendo en un espíritu contemplativo. Y a medida que usted practica disciplinas de silencio, de quietud y concentración en objetos como hacía Lillian Trotter, con las flores y con la gente y la belleza en el norte de África, ella se convirtió en contemplativa porque se inspiraba tanto por lo que veía que el Espíritu Santo le hablaba y le salía por su pluma de escribir poesía y prosa hermosísima. Eso es una vida artística contemplativa. No sé si eso te ayuda, Laura. Sí, correcto. Nada más quería añadir, Randy, a ver si estoy bien entendiendo, ¿verdad? La parte contemplativa, si nosotros, obviamente cuando uno practica la contemplación, va a poder ver la gloria y el poder de Dios a través de su misma creación. Es Dios mismo hablándote y revelándote lo que decía Deuteronomio 29, la llave del conocimiento, ¿verdad? Por medio de la fe. Creo que eso también viene en la parte contemplativa. Y eso va a Correcto. evitar que tengamos un colapso epistemológico, porque vamos a basar nuestro conocimiento en la epignosis. Vamos Exactamente, epignosis, exactamente. El conocimiento fuerte de Dios, sí. Sigue hablando, no, perdón, no quería interrumpirte. No, era eso, que estaba bien, entonces lo que estaba en mis apuntes y en lo que estaba yo pensando en todo este punto de esta teología de la contemplación que viene de parte de San Francisco de Asís, ¿verdad? También. Si ustedes, cualquier cristiano que quiere caminar con Dios y vive en santidad y explora los misterios de su palabra, estudia su palabra, ora y busca a Dios, va a tener experiencias que podríamos llamar místicas. Es decir, una experiencia con el Espíritu Santo, nada más, nada menos.
no hay que hacerlo como algo raro. Correcto. Quizá no debo usar esta palabra porque a veces la gente no comprende y quería evitarlo, pero se me escapó. Muy lamentablemente se da la situación por el tipo del paganismo que se está dando desde hace años, es que sería complicado el uso de este término, ¿verdad? Por el mismo terminología que ellos usan a favor de ellos. Sí, Pero realmente es una unión espiritual, como lo decía San Juan de la Cruz, ¿verdad? En sus poemas, el amado y Cantares de los Cantares, el amado con el amado, es esa unión de amor correcto, puro, Laura. esa unión con tu esposo, que es Jesucristo, esa unión simple y sencilla que a través de una simple abejita Dios te revela su gran misericordia y amor. Exactamente. Otro Exacto. punto, Randy, que quería nada más pues, añadir era que te encontré como un argumento contra el unismo, ¿verdad? Cuando dijiste lo de Adán y Eva, que aunque ellos no hubieran pecado, Dios de igual manera, Jesús, igual manera, Él se hubiera encarnado para manifestar su amor y su relación con nosotros. Es porque Dios es un Dios personal, tiene un amor personal con nosotros. Entonces es un fuerte argumento contra el unismo. Exactamente, Laura. Y No, para, ¿eso qué? y para evitar los errores que usted habla, Ujú. eh, Tomás Merton, que era un monje cisterciense, que él dijo en un libro que yo leí de él, es un monje muy leído por evangélicos también, no solo católicos, muy amado por evangélicos, Tomás Merton. Él dijo, una persona espiritual contemplativa que no mantiene conexión enraizada en la palabra de Dios, Ujú, correcto. va desligándose y va a volar como la cabeza del hacha cuando los hijos de profetas están cortando leña y madera para construir una nueva base. Dice que la cabeza del hacha voló y cayó en el río Jordán. Y eso es lo que pasa cuando no estemos conectados a la manga del hacha, que es la cruz, como la madera, nuestra cabeza vuela muy alta. ¿Y dónde va a caer? En el río Jordán, símbolo de la muerte. Tenemos que estar conectados a la cruz, conectados a la palabra y la tierra, y podemos juntos con el Espíritu Santo hacer mucha labor para la gloria de Dios, pero si nuestra cabeza va volando, desligándose de la tierra y de la realidad, podríamos caer en este falso misticismo que Tomás Merton habla. Muy sabiamente él dio esta, y creo que fue en un libro de dirección espiritual que habló eso. Sí, a mí, Randy, eso que hablaste de cómo se quita la llave del conocimiento, ¿verdad? Es básicamente el problema cultural que tenemos hoy en día, Correcto. de incluso como cristianos hemos sido enseñados o han tratado de venir a decirnos que tenemos que limitarnos. O sea, primero nos limitan y ahora sí, desde la limitación explique a Dios, demuestre a Dios, ¿verdad? O sea, primero, desde el punto de partida del hombre, demuéstreme a Dios. No se puede. O sea, nosotros tenemos que tener punto de partida Dios primero y de ahí, ¿verdad? Eh, o sea, la fe es primero, o sea, Dios es primero. Dios es nuestro punto de Exacto. partida, nuestro Fides. referente final y punto. Correcto. Correcto. Y Schaeffer es muy claro que el hombre moderno lo que hizo fue achicar su mundo, no lo amplió, se achicó y quedó en su cabeza. Kant quedó sujeto a su cabeza, perdió su conexión con
con Dios arriba y con la realidad también. Kant quedó cortado de la parte física también y la parte divina. O sea, el hombre quedó en Kant aislado. Ujú, Y eso es el fin de una filosofía y una teología que parte de la creación o parte de, de del uno hombre. mismo y no Ujú, de Dios y su palabra. ujú. Sí, así es. Sí, bendición, Señor. Y Antonio, ¿estás ahí todavía en Sí, España? sí, 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 sí que estoy. Y nada, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Luego la parte mística y la parte contemplativa es algo experiencial, como tú dices, de la persona, la relación con Dios íntima. Luego hay juego el Espíritu Santo, porque es la ciencia infusa, que es la que hay que esperar de Dios. Y luego el Señor da la mirada, como tú dices, del artista, que en cualquier persona ve un objeto, pero hay una mirada que da Dios del artista que si el pintor o el escultor o un poeta no se la da a Dios, pues está muy castrado. Luego con el tema Muy bien dicho, muy bien dicho. volvemos a lo de que siempre hemos tocado, esa parte cuando el hombre, el ser humano, se pierde en su antropología y no ve en ese humanismo radical y no ve a Dios. Ya Kant hablaba de, pues eso, existe o no existe como el número. Y claro, volvemos a lo mismo, o sea, es súper importante esa intimidad con el Señor, esa relación, porque si no el hombre está muerto. Y trayendo, como tú dices, el pensamiento de la meta de traer a Cristo vivo y resucitado, pues él da la mirada como un niño, porque al final uno tiene que formarse en todo a nivel de intelectual y en todos los campos para dominar, pero siempre siendo niño con el Señor, dejándose guiar por el Señor, y eso es un tiempo de oración, de dedicación a esa intimidad con el Señor en silencio, pero poniendo a Dios, porque hoy en día hay muchas técnicas que están muy de moda, mindfulness, más de todo, en este silencio, que solo se convierte en una paz, en una tranquilidad, pero pierden lo primordial que es la vida, que es la relación con Dios, y desde esa intimidad, el Señor, como tú bien dices, el Espíritu Santo da unas experiencias personales para el bien común, para el bien de uno, Ujú. pero que revierten en los demás. Eso, Exactamente. dedicarle pues mucho tiempo de oración en silencio delante del Señor, que cada vez es más gustosa, la parte negativa, porque igual que existe Dios, existe la parte oscura, que hace que siempre no tengas tiempo para estar en esa oración y en esa intimidad, pues es muy importante porque Él te da la mirada, te vuelve a ser niño, te hace contemplar pues una simple abeja o cualquier cosa, te hace verla toda la grandeza de la creación que Él ha hecho en las cosas sencillas para luego ir alcanzando las grandes cosas y como va poniendo el Señor el camino, que es un camino pues de bendición, de abrir las puertas, y has dicho la palabra clave, que la fe. La fe Ujú. es la base de todo, porque incluso San Juan, que se ha nombrado ahora, o como muchos místicos o mucha gente eh, líder, pues ha tenido como cierto eh, mm, sequedad en un momento dado, y en esa sequedad es cuando uno tiene que entregar todo al Señor, diciendo, Señor, tú eres el que me llevas, el que me guía, y es un salto muy importante, pero es algo muy experiencial y muy personal de uno con Dios. Y el Señor ya va marcando el camino y me parece muy bien, y sobre todo has dado mucho hincapié, como has empezado hoy la clase, pues eso, que los racionalistas piensan que es la razón y es la fe que te lleva al conocimiento,
Y esa fe que te lleva al conocimiento no descarta la razón, ni mucho menos. No, Sí. más bien la fe abre Exacto, camino a la razón y a el la razón. conocimiento. Hace a la persona íntegra. En cambio, la razón lo limita y la prueba es que muchos filósofos que se dedican solo a la razón acaban suicidándose. Y en cambio, la fe te da vida y te da unos conocimientos tremendos y sobre todo una experiencia viva que te hace lo que tú has dicho, vida, que te da vida y vida en abundancia. Así es, Antonio. Lindo lo que has dicho. Y voy a hacer un atrevimiento para todos los que me escuchan, no solo ustedes que están aquí hoy, pero todos los que me pueden escuchar. No importa la disciplina vocacional en que tú andas, eh, lo puedes practicar como Lilia Strutter practicaba su apostolado y su pintura. Todo lo hizo integral. Ella era una persona muy práctica, abría bases misioneras, escribía libros, ayudaba a los pobres, ayudaba a las mujeres con proyectos de autosostenimiento. O sea, esa persona era muy práctica, pero ella, al acercarse a Dios en lo que ella hacía, sea la parte práctica o la parte espiritual, eh, lo hacía como viendo al invisible de una Eso, manera contemplativa, y eso enriquece, no importa si usted es político o usted es abogado o usted es como mi esposa trabajando en permacultura o en cocina, todo lo puede practicar con esta relación con tu creador, porque como Jesús caminaba con Adán en el frío de la tarde, Dios quiere caminar contigo en tu vocación, en todas las vocaciones, efectivamente, Randy, no como tú solo dices, el arte, en todas. El Señor te hace artista en todas las cosas y te abre en muchos campos porque te hace íntegro en todo. O sea, una persona que suena un poco humanista lo que voy a decir, Dios sí que te hace el verdadero renacentista, porque te hace ser artista en todo lo que emprendes. Correcto, Antonio, si los cristianos todos practicaban esto, tendríamos lo que necesitamos no es tanto una reforma o una nueva reforma, lo que necesitamos es un nuevo renacimiento de la civilización cristiana en todos los campos, en la psicología, en la ecología, en la ingeniería, en la informática. Todo podemos hacerlo contemplativamente, caminando con Dios, porque Cristo, en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por amor de Dios, pregunta a Él, cuestiona a Él, busca a Él, camina con Él en tu área vocacional y vas a ser como Lilian, contemplativo en tu oficio. Me atrevo a decirlo. Efectivamente, la base mía es eso, la relación íntima con el Señor. Ahí emprendo todo el trabajo. Sin eso no se queda estéril y no es un trabajo que se quedaría pues como un arte pero sin alma. Y el Señor te pone pues eso, el Espíritu Santo y el alma para que llegue a todos, incluso a los Y ciegos, incluso tenemos a los que ciegos. evitar extremos, porque yo mismo había, quizá en los últimos años, estaba explorando algunas áreas más teológicos y racionales y pensamiento, y creo que me desligué un poco de la parte contemplativa,
eh, y siento más bien que la parte contemplativa más bien está rellenando y agregando fuerza a la parte de entendimiento y de pensamiento y discurso, viene en esta relación de intimidad con Dios. Cuando creemos en la incredulidad nuestra, que todo viene de nuestra razón y nosotros, por nuestro esfuerzo, vamos a caer de fijo en una sequedad terrible, como tantos reformados y tantos evangélicos y también católicos que han caído en el racionalismo. Son trampas que todo ser humano, el diablo nos confunde, podemos errar. La verdad es que es maravilloso porque en este camino es la mayor aventura que puede tener un ser humano, el encuentro íntimo con el Señor en silencio, y Él sí que aumenta todas las potencias en el ser humano, y es lo que tú dices, que aquí no decimos que la razón no es una gran herramienta, pero, pero desde Dios. Y Dios entonces potenciará muchísimas cosas, pues a nivel matemáticas, lo que tú dices, ingeniería, a nivel de todo para que evolucione el ser humano hacia el hombre que quiere el Señor, que es el hombre resucitado. Y el hombre resucitado no es un hombre torpe, al revés, es un hombre completo. Wow, wow, exactamente, Antonio. Voy a parar la grabación porque necesito decirte algo, Antonio, que algo que sucedió hoy. Voy a ponerlo en pausa. La próxima reunión para Leo, ¿estás ahí todavía? Y Laura. Aquí estamos. Aquí estamos. Yo noté que entró, creo que era Christopher, ¿no? Ojalá. Pero yo pareciera que Christopher entró, pero salió. No, fue Jeremy. Fue Jeremy, el pastor de nosotros. Ah, Pastor general. Jeremy. Ah, fue Jeremy. Ajá. Ah, ¿qué pasó con él? ¿Se fue cuando mencioné místico o qué pasó? No, no. No sé. No creo. No, lo que pasa es que él está saliendo de una operación. Entonces Ah, tampoco está muy bien físicamente. No fue. Esperemos que sea esa parte. ok. Sí. No, pero por eso sí. Cuando no me aguanten, cuando yo digo algo que no les parece, me gusta lo que hiciste, Laura, define esas palabras, porque inclusive la otra vez voy a tratar de buscar para el bien de algunos evangélicos que pueden escuchar esta grabación, la definición del historiador evangélico muy famoso, ahorita se me olvida su nombre, pero tengo un libro de definiciones de él y él define en una forma muy aceptable para la mente evangélica la palabra místico o mística. Sí. No, pero está bien. Yo creo que a veces también, como dice Balmor, ¿verdad? La importancia de definir bien las cosas, Correcto, ¿verdad? Y a veces lo que pasa es que para algunas personas definen una palabra de una manera y otras de otra, y eso también crea las confusiones, ¿verdad? Entonces, correcto. Bueno, que estén pero orando, buenísimo. Antonio, Leo y Laura, que estén orando. Eh, voy a pausar la grabación otra vez porque quiero decir algo. A ver, recomiendo que todos busquen este libro de Nancy Pierce y Antonio, especialmente usted, compre este libro. Te va a servir ya en español, Salvando a Leonardo. Muchas gracias. Salvándome. ¿Cómo era el título? Salvando o
Redeeming. No, en inglés es redeeming, saving o redeeming Leonardo, pero en español es algo, salvemos o algo así, salvemos a Leonardo. Ajá. Yo mismo gracias. yo lo tengo en inglés, pero ya lo quiero en español. Se llama Salvemos a Leonardo. Buenísimo. Buenísimo, totalmente único. Este es un librazo, te va a ayudar mucho en tu pintura, Antonio, Muchas gracias. y para estar filosofando. Nancy Pearcey es extraordinaria, es discípula directo de Francis Schaeffer. Vale, Y mi gracias. camino en filosofía empezó también con Francis Schaeffer, no personalmente porque no tuve la dicha de conocerlo personalmente, sino por sus escritos y sus audios y todo eso. Gracias, Randy. Entonces, Alisa, ahí también colgarás cosas en inglés para que pueda ella. Ok, vamos Vale, a hacerlo y vamos a fijar la próxima reunión estamos hoy el 11, sería el 25, wow, hay que ver, 25 de mayo, vale. es mi cumpleaños, Felicidades, 25 de mayo. Voy a cumplir T5 esta fecha. felicidades, Randy. Bueno, amigos, entonces vamos a dejarlo así, a menos que haya una pregunta urgente. Vamos a dejarlo así. A mí me llena mucho las preguntas y comentarios de ustedes. Inviten a otras personas. Estamos a tiempo para invitar a otras personas. Y ellos pueden, al ingresar, pueden ver los videos que pierdan. Ok, buenísimo. Más bien, muchas gracias, Randy. Estuvo muy provechoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Buenas noches, Antonio, y Buenas bueno, noches a todos. y que Dios siga bendiciendo a todos ustedes, Muy bien. a los que escuchan el video. Hasta Amén. la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.